¿sí? Entonces, miren, aquí básicamente nos está indicando el testigo de fallo del motor se enciende, comprueba la electroválvula de purga del canister. La válvula EVAP, también se le conoce por las siglas en inglés, ¿sí? En sesiones anteriores hemos hablado muchísimo de esto, y básicamente la electroválvula de purga del canister no trabaja todo el tiempo, ¿sí? La electroválvula de purga del canister trabaja en ciertas condiciones de operación del motor. Lo que hace es cuando comienza a trabajar, en este caso la electroválvula, es porque lógicamente se saturó el canister o el filtro de carbón activo y necesita desfogar o en este caso liberar esa acumulación de gases de combustible hacia el motor. Entonces no es que trabaja todo el tiempo en todas las condiciones. Pero al final, yendo al contexto, lo primero que hay que hacer, como en cualquier edición en el auto, es tratar de duplicar la falla, ¿sí? ¿Y qué es duplicar la falla? Duplicar la falla es tratar de ver si se enciende el check engine, tratar de llevar el motor a temperatura de funcionamiento. Entonces es lo mismo que uno haría cuando está trabajando en el auto, ¿sí? Inclusive podemos, mientras se calienta el motor, comenzar a medir el voltaje de batería. Entonces miren, esto es una herramienta que lógicamente lo que nos está permitiendo es comenzar a probar. Si yo tengo dudas en el manejo del multímetro, el osciloscopio, el escáner, comienzo a probar como en la vida real hiciera la medición, ¿sí? Si tengo en este caso ya una idea de cómo resolver una falla, aplico esa estrategia en el simulador y veo qué resulta. Si tengo dudas en cómo utilizar, por ejemplo, un equipo de diagnóstico, saco el equipo de diagnóstico, hago el escaneo del auto. Lógicamente que cada equipo va a tener su propia característica, pero en términos generales funcionan con los mismos menús, saco códigos de falla. Entonces miren, vamos haciendo todas las cosas que yo haría en la vida real para poder resolver el problema en el auto, ¿sí? Ahora, miren, estoy llevando el motor a temperatura de funcionamiento, perfecto. Estoy verificando que el voltaje de batería está en 13.95, 14 voltios, con el motor en funcionamiento, el alternador está cargando. Y este dato de aquí es importante porque lógicamente lo que me permite es darme cuenta de cuál es el valor que yo tengo que verificar en cada uno de los componentes que voy a revisar, ¿sí? Pues aquí dejamos de acelerar. Ahí podemos ver que al momento que acelero un poco, le pongo un poco de carga al motor, ya se me prende el check engine, ¿sí? La luz de diagnóstico. Por acá vamos viendo que los códigos de falla ya se generaron. Tengo un código, bueno, están memorizados, ¿no? Habría que ver si es que luego de... Ah, perfecto, miren, el código memorizado ya pasó a actual o activo. Y tengo un código, un P0444, ¿sí? Que me dice que tengo un circuito abierto en la válvula del sistema de control de elevado, ¿sí? Lógicamente, cuando ustedes ingresan al simulador, también hay material adicional donde se ve, si es que desconozco de esta electroválvula, voy y busco el material de autoaprendizaje y me doy cuenta dónde está ubicada, cómo funciona y qué hace, ¿de acuerdo? Entonces es una herramienta bastante interesante, ¿sí? Ahora, yendo a esto, lógicamente yo puedo buscar información técnica en el propio escáner, ¿sí? Entonces me voy acá al tema de información, voy por acá, busco el tema de la electroválvula de purga del canister, y aquí veo los datos, ¿sí? Veo que el voltaje de alimentación podría estar oscilando entre 11 a 14.5 voltios, dependiendo de la condición del motor, si está encendido, si está apagado. La resistencia de la bobina está en 35 ohmios, podría ser una revisión de la bobina. Aquí me indica la ubicación del componente, dónde está ubicado el componente. Y aquí tengo el oscilograma para poder determinar de una manera un poco más avanzada. Lógicamente que en nivel básico yo no tengo osciloscopio, pero sí en nivel avanzado y en nivel especialista. Entonces aquí yo me encuentro con el tema de la señal, ¿sí? Esta es la señal de activación, es una señal de ancho de pulso modulado. Me da la opción de cuáles son los valores que yo debería regular en el osciloscopio: 5 voltios por división, 2 milisegundos por el tema de tiempo. Y la condición de prueba, lógicamente como la electroválvula no funciona todo el tiempo, entonces yo tengo que calentar el motor, llevar a 3000 revoluciones y hacer la medición en los pines correspondientes, ¿sí? Perfecto. Entonces, dicho esto, ya tenemos la falla, ya tenemos la verificación. Lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a la electroválvula. Aquí está en el tema de la electroválvula del canister. Y aquí yo me encuentro con dos cables. Tengo un cable azul y un cable gris. Perfecto. Entonces me voy al esquema eléctrico, me apoyo del esquema para poder ver qué voy a medir, dónde está esa electroválvula, entender un poquito, bueno, qué está aconteciendo con respecto a la falla. Y aquí yo encuentro electroválvula de purga del canister en el ítem número 2. Si es que tengo duda de los ítems, ahí mismo puedo en este caso, en la parte de información, revisar cuál es el ítem que corresponde. O puedo posicionarme directamente sobre el componente y me sale una pestañita donde me indica, en este caso, el componente. Aquí dice electroválvula de purga del canister, que es la válvula EVAP, ¿sí? Entonces el cable azul es la alimentación, el cable gris es la señal del ancho de pulso modulado que llega desde la PCM o la computadora. Y al final, lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a medir, ¿sí? Vamos manos a la obra y vamos a comenzar a medir a ver qué encuentra, ¿sí? Entonces luego de haber entendido que el voltaje de batería está en 14.03 con el motor encendido, vamos a verificar qué acontece con la alimentación a la electroválvula, ¿sí? Y miren lo que sucede aquí. Aquí tenemos un valor de 13.26, 13.17, está oscilando un poquito. Y aquí la pregunta del millón es,
¿ese voltaje está bien o está mal? ¿Sí? Entonces estamos levantando información con nuestro multímetro, y aquí la pregunta es, ¿este voltaje que estoy midiendo en la alimentación de la electroválvula está bien o está mal? Vamos viendo cómo es el tema. Ahora arrancamos. Aquí tenemos que este valor de 13.26 no está bien, ¿sí? El valor de 13.26 está generando una caída de voltaje demasiado alta. Si ustedes se fijan, al momento que yo mido la batería, tengo un valor de 14.03. Al momento que me voy a la electroválvula, tengo un valor de 13.26. Una caída admisible. Sí, estamos clarísimos que el cableado, que los conectores, el fusible, todos los componentes que son parte del sistema eléctrico, por la resistencia que tienden a generar una caída de voltaje. O sea, que el voltaje que entrega la batería vaya reduciéndose en cierta proporción hasta que llegue al componente. Eso es totalmente normal, ¿sí? Ahora, si es que nosotros encontramos una diferencia menor a 0.5 voltios, eso ya me indica que tengo un problema, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una caída de voltaje superior a 0.5 voltios, lo que está aconteciendo es que tenemos una resistencia indeseada en la línea, ¿sí? Una resistencia indeseada en la línea quiere decir que tenemos una sulfatación, terminales corroídos, terminales abiertos, tenemos algún problema de alguna mala conexión en el cableado, en los conectores, en este caso en el circuito, que me está generando esa caída de voltaje. Aquí lógicamente la caída de voltaje es pequeña, en algunos casos la caída de voltaje es mucho más obvia y mucho más grande, pero si yo no tengo claro que el voltaje de la batería, en este caso al momento que mido está en 14.03, y si no tengo claro el concepto de que una caída de voltaje admisible en cualquier circuito en la alimentación tiene que ser máximo de 0.5 voltios, yo podría interpretar que ese valor de 13.26 está bien. Y como digo, tiene alimentación bien, entonces cambio la electroválvula, ¿sí? Y lo puedo hacer. Puedo llegar a cambiar la electroválvula, puedo llegar a cambiar la computadora aquí en el simulador, puedo llegar a cambiar el cableado, y en alguna de esas circunstancias voy a resolver la falla. Pero lo importante es que el conocimiento, la estrategia, se aplique en el simulador para generar justamente ese aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces miren, aquí yo tengo un valor de caída de tensión que está muy alto y eso me está generando el problema. Sí, la electroválvula tiene los 13 voltios y todo lo demás, pero no le está llegando el valor de voltaje. Y en base al valor de voltaje que debería llegar, el porcentaje de trabajo, en este caso el ciclo de trabajo de la válvula va a ser diferente y por eso el motor en este caso determina que hay una condición de fase. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si ustedes revisan el esquema, yo puedo irme a verificar y veo que la alimentación de corriente va desde el fusible número 2. Y además de eso, llega a varios componentes, no solo a la electroválvula, llega a la EVA, a la EGR, llega a los inyectores, llega a las bobinas, llega al cuerpo de aceleración. Entonces quiere decir que si yo tuviese un problema con la alimentación, en toda la proporción de alimentación, tuviese códigos de falla o fallas en el resto de componentes. Entonces el problema normalmente puede estar alineado aquí, en esta sección, solo en la sección de cable azul. Porque si yo hago un análisis del esquema eléctrico, y eso es importante tenerlo en cuenta, cuando ustedes hacen un análisis del esquema eléctrico, lo que sucede es que yo puedo darme cuenta cuáles son los componentes que están vinculados o relacionados con la falla. Si yo tengo códigos de falla en todos los componentes que están en la misma red o en la misma línea, eso me dice que el problema es la alimentación general. Pero si tengo códigos de falla solo con uno de los componentes, eso quiere decir que la alimentación del componente es la que está fallando, no de todos los componentes restantes, ¿sí? Entonces me voy al fusible número 2. Yo puedo en este caso verificar aquí, en la caja de fusibles, el voltaje de salida del fusible número 2, ¿sí? Vamos por acá. Y miren, tengo 13.99. Tengo una caída de voltaje pequeñita en relación al voltaje de la batería. Pero al momento que llegamos al componente, ¿sí? Ahí es el problema. Al momento que llego al componente, lo que sucede es que el voltaje cae radicalmente, ¿sí? Bueno, en mayor a ese 0.5 admisible. Porque claro, ustedes ven un valor de 13.26 y pueden decir, sí está llegando a la alimentación, pero no le está llegando a la alimentación que debería llegar. Y eso es básicamente lo que está generando la falla, ¿sí? Y ustedes fíjense lo que voy a hacer en este momento. Bueno, puedo hacer verificación de resistencia. Eso es una parte de una comprobación que se podría hacer. Yo podría, en este caso, hacer una verificación y voy a darme cuenta, si desconecto aquí el conector, si es que en este caso saco el fusible, y si conecto mis puntas del multímetro entre el terminal del fusible, ¿sí? Y el terminal de la electroválvula, a ver cuál es, creería que desde aquí, mido resistencia, ¿sí? Y miren, tengo una resistencia de 27 ohmios, ¿sí? La resistencia de un conductor debe ser lo más cercano a cero, puede estar en un valor de 0.4, 0.5 ohmios, pero un valor de 27 ohmios me va a generar esa caída de voltaje. Tengo una resistencia alta en esta línea, ¿sí? Entonces, al momento que yo hago la reparación, cayendo al tema de la reparación, en este cable que va desde el fusible
hacia la electroválvula, yo veo que primero el valor de resistencia cambia a 0 a 0.1 ohmios, está bien. Y al momento que hago la prueba y conecto nuevamente todo, me doy cuenta, lógicamente encendiendo el motor, ¿no? Para que en este caso se pueda visualizar la resolución de la falla. Aquí me doy cuenta de que el valor de voltaje ya no tiene una caída tan importante, ¿sí? Tengo una caída de voltaje a 13.98 voltios, pero el voltaje de la batería está en 14.03, ¿sí? Entonces esa caída de voltaje, miren, iba oscilando, ¿no? Esa caída de voltaje es admisible para la resistencia que genera el circuito.